día de hoy comienza un nuevo año y usualmente cuando comienza un año, pues las personas se trazan nuevas metas, ¿verdad? Nuevos propósitos de año nuevo. Y usualmente los propósitos más comunes que la gente se traza son hacer dieta, bajar de peso, hacer ejercicio. Y mucha gente se hace esas metas a principio de año y nada más pasan 3 o 4 días y después se olvida, ¿verdad? Como cristianos también debemos trazarnos nuevas metas. Cada año debemos trazarnos nuevas metas. Dedicar más tiempo a la lectura, dedicar de la palabra, dedicar más tiempo a la oración, ¿verdad? Pero el día de hoy quiero proponerte que como meta del año, juntos, como iglesia, nos propongamos comenzar a vivir este año más como peregrinos en esta tierra. Que entendamos ese concepto, que es un concepto que vimos que viene del Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que Abraham, el padre de la fe, se veía a sí mismo como un peregrino, como un extranjero en esta tierra y tenía sus ojos puestos en la ciudad celestial. Entonces, es un poco lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Primera de Pedro 2:11 dice así la palabra de Dios. Amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Señor, te damos gracias. Gracias porque a ti te ha placido revelarte en tu palabra. Y ella, Señor, ella es clara. Ella es perfecta. En ella tú nos enseñas la verdad. Y Señor, en este pasaje hay una importante enseñanza para nosotros, que somos simplemente extranjeros y peregrinos en esta tierra, que nuestra verdadera mansión, que nuestro verdadero destino está en los cielos. Ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo con esa perspectiva. Tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que el reino de Dios y su justicia sea una prioridad en cada uno de nosotros, Señor. Que este año nuestra prioridad sea vivir más aquí como peregrinos y extranjeros. Y que renueve, Señor, en nosotros esa pasión por estar en comunión plena contigo. Ponemos este propósito en tus manos y te damos la gloria y la honra. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. El predicador puritano Juan Bunyan, en su obra El progreso del peregrino, narra una escena en la que describe cómo cristiano y fiel, dos creyentes, tuvieron que atravesar la ciudad de la vanidad en su camino hacia la ciudad celestial. Satanás, sabiendo que todos los peregrinos tenían que atravesar aquella ciudad, puso en ella la feria de la vanidad, en la que se vendían honores mundanos y delicias carnales. Pero debido a que cristiano y fiel, cuando les preguntaron, ¿qué compraréis?, no estuvieron interesados en comprar las mercancías que pretendían venderles y les respondieron, compraremos la verdad, compraremos la verdad. Los hombres de aquella ciudad los consideraron locos, los apresaron y cuando los interrogaron, cristiano y fiel, les respondieron, somos extranjeros y peregrinos en el mundo y estamos en camino hacia nuestro propio país, la Jerusalén celestial. Ahora, obviamente este libro es una alegoría, ¿verdad? Y esta imagen representa, o es una representación fiel de lo que significa ser un cristiano en este mundo caído. Ser un cristiano en este mundo corrupto por el pecado. Amado hermano, este mundo es una feria de la vanidad. Este mundo es una feria de la vanidad. Y los cristianos debemos atravesarlo sin dejarnos seducir por las influencias impías que él ofrece. En este verso, el apóstol Pedro, el verso que vamos a examinar el día de hoy, el apóstol Pedro nos da
dos razones por las que debemos vivir piadosamente en este mundo. Dos razones por las cuales debemos vivir piadosamente en este mundo. ¿Cuáles son esas razones? Pedro nos enseña que debido a nuestra posición, en la primera parte del verso 11, y a nuestra prioridad, debemos vivir piadosamente en este mundo. Vamos a ver en primer lugar nuestra posición, la primera parte del verso 11. Pedro comienza diciendo, fíjense, amados. Y lo que Pedro está enfatizando aquí cuando él llama amados a los receptores de aquella carta, con el término que usa ahí, agapetos, de ágape, de amar, ¿ok? Es que los destinatarios, o sea, los creyentes, eran amados de Dios y amados por Él. ¿Bien? Amados de Dios y amados por Él. Yo quiero que usted entienda, los cristianos somos amados por Dios. ¿Entiende eso? ¿Conoce usted esa verdad? Si usted es cristiano, usted es amado por Dios. Recuerde, la Biblia dice que todos los cristianos hemos sido escogidos por Dios y predestinados para ser sus hijos. Dice Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Y Dios nos amó, no, escuche bien esto, no porque haya nada en nosotros que nos haga dignos del amor de Dios. O sea, Dios no nos amó porque nosotros éramos tan buenos, tan santos, tan justos, que merecíamos el amor de Dios. No. Bien. La Biblia nos enseña que Él nos ama de pura gracia y que por su soberana, libre voluntad, Dios nos hace a cada uno de sus hijos, a todos aquellos que Él llama a salvación, partícipes de la naturaleza divina. Dice 2 de Pedro 1:4, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Ahora, eso no significa que usted se convierta en Dios, ni que yo me convierta en Dios, ni que ningún cristiano se convierta en Dios, sino sencillamente significa que la Escritura nos enseña que cuando uno recibe a Cristo por la fe, la Santísima Trinidad viene a habitar en nosotros. Bien, usted puede ver eso en la Escritura en Juan 14, 17 al 23. Juan 14, 17 al 23. Dice que el Espíritu, el Padre y el Hijo hacen morada con aquellos que reciben a Cristo por la fe. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió no para dejarnos igual, no para que siguiéramos siendo como éramos antes de ser cristianos, sino que Dios nos escogió o nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice la Escritura en Romanos 8, 29. O sea, Dios escogió a cada creyente con un propósito y es conformarnos a la imagen de Cristo. Es hacernos cada día más como Cristo. Que cada día usted y yo nos parezcamos más a Cristo. Así que todo cristiano, todo aquel que confiesa ser cristiano, debe mostrar su naturaleza, viviendo vidas que reflejen su santidad. En otras palabras, si usted es cristiano, debido a que la Trinidad, la Santísima Trinidad habita en nosotros, debemos evidenciar esa verdad viviendo vidas santas, siendo cada día más santo, más como Dios. Y es en base a esa transformación que Pedro dice a continuación, amados, os ruego, ¿lo ve ahí? Os ruego. El verbo que usa ahí, la expresión que usa ahí Pedro es paracaleo, significa llamar al lado de, para exhortar o alentar. ¿Bien? Exhortar. O sea, Pedro nos exhorta que a corresponder el amor de Dios, a corresponder lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerde, Dios envió a su amado Hijo para venir a rescatarnos del pecado. ¿Quién haría eso por alguien? ¿Quién estaría dispuesto a dar lo más preciado que tiene un padre, que es su Hijo, para morir por aquellos que no lo merecíamos? Y Dios nos llama a corresponder el gran amor de Dios. ¿Cómo? Honrándolo al vivir piadosamente en este mundo caído. Al vivir de una manera que glorifique a Dios, que honre a Dios. ¿Sabe?
Alguien dijo una vez que pueblo pequeño, infierno grande. ¿Sabe por qué? Porque cuando las personas vivían en pueblos pequeños, todo el mundo conocía quién es quién, ¿verdad? Y cuando alguien hacía algo malo, todo el pueblo sabía quién era el que hacía algo malo. Y cada persona estaba representando a su familia. De tal manera que cuando alguien hacía algo malo, decía, la familia de tal, esa familia no sirve. ¿Cierto? Ahora yo quiero que usted entienda, usted y yo representamos a Dios en esta tierra. Somos sus representantes. Y cuando el mundo nos ve nuestras vidas, ve nuestros testimonios, el mundo va a decir, ¿esos son buenos representantes de Dios? ¿Es ese el concepto que van a tener de nosotros? ¿Somos fieles representando a Dios en este mundo caído? Yo quiero que usted entienda, Dios le dice que Dios nos llama a salvación. Es Dios quien obra la salvación en nosotros. La Biblia enseña de principio a fin que la salvación es del Señor, no nuestra, ¿verdad? Pero en la salvación, Dios nos aparta del pecado y nos separa para Él. Eso no es otra cosa que la doctrina de la santificación. Y a todos aquellos que Dios salva, Dios los santifica. ¿Bien? ¿Y con qué propósito lo hace? A fin de que usted y yo podamos obedecer a Jesucristo. En otras palabras, la verdadera salvación, amado hermano, produce obediencia a Jesucristo. ¿Entendió eso? La persona que cree que puede ser salvo y vivir como quiere, está muy equivocado. Si usted ve en 1 de Pedro 1:2, Pedro dice claramente, ahí habla de que Dios nos salva para que obedezcamos a Jesucristo. ¿Bien? Y Jesús dijo en Juan 14:23, si alguno me ama, ¿qué dice a continuación? O sea, ¿qué demuestra que uno ama a Dios? Que uno guarda su palabra, que uno obedece su palabra, que uno realmente está dispuesto a someterse a la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Ahora, es en base a eso, amado hermano, es en base a eso, al amor de Dios, a lo que Dios ha hecho por nosotros en la santificación, que Pedro dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Bien. Fíjense, con esa expresión, Pedro cambia el énfasis de nuestra relación con Dios a la relación que tenemos con el mundo, a la relación que usted y yo tenemos con este mundo caído. Pedro dice aquí que los cristianos somos como extranjeros. ¿Lo ve ahí? Extranjeros. ¿Sabe? El término paroikos es una persona que está en una tierra que no es la suya, en una nación que no es la suya, en un país que no es el suyo. Y peregrinos se refiere a un visitante, alguien que solo está de paso en una breve estadía en un país extranjero. Bien. Así que los cristianos no somos ciudadanos de este mundo y no pertenecemos a este mundo. ¿Entiende usted eso? No somos ciudadanos de este mundo y no pertenecemos a este mundo. Solo estamos aquí de paso, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Ese es el concepto que usted y yo teníamos que tener. Es el mismo concepto que vimos en la lectura bíblica que tenía Abraham. Bien. Solo estamos de paso. ¿Por qué razón? Dice Filipenses 3:20. En Filipenses 3:20 dice el apóstol Pablo, porque nuestra ciudadanía, y el término que usa ahí significa ciudadanía o patria. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Dónde está su ciudadanía? En los cielos. En los cielos. ¿Entiende el punto? Nuestra posición espiritual como creyentes, usted y yo hoy, aunque estamos físicamente aquí, posicionalmente somos ciudadanos del cielo. Nuestra identidad es esa.
Estamos aquí simplemente como extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Este no es nuestro hogar. Este no es nuestro lugar. Somos peregrinos en este mundo. Así que no debemos vivir como los ciudadanos de este mundo, que está corrupto por el pecado y que están bajo el control y el dominio de Satanás. La implicación teológica, amado hermano, es que somos peregrinos en este mundo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y es por eso que debemos vivir vida santa. ¿Por qué? Porque nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial es santo. Y nosotros lo representamos a Él. Bien. Ahora recuerde una cosa. Pedro le escribió esta carta. Si usted ve los destinatarios de la carta en 1 de Pedro 1.9, perdón, 1 de Pedro 1.1, Pedro escribió esta carta a los expatriados de la dispersión. Los expatriados de la dispersión. ¿Sabe? La palabra expatriado ahí significa lo mismo que peregrino o extranjero. Bien. Eran cristianos que estaban viviendo en países paganos que eran hostiles al cristianismo, hostiles a la fe, y que estos cristianos estaban siendo perseguidos. Si usted ve en 1 de Pedro 4, 12 y 13, dice, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros. O sea, en el verso 12, en el verso 13 y el 19 del capítulo 4, Pedro explica que estos creyentes estaban sufriendo una grave persecución de parte del mundo. Y es por eso que Pedro les escribe para motivarlos a seguir viviendo la vida cristiana en medio de un tiempo de prueba muy difícil y en momentos de una severa experiencia de persecución. Pedro escribe esta carta para ayudarlos en ese momento, en el momento difícil. Y fíjense que Pedro no los exhorta y no nos exhorta también a nosotros, porque obviamente la enseñanza que le da a ellos es la misma enseñanza que nos daría a nosotros. Pedro no nos exhorta a separarnos del mundo, a aislarnos del mundo. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. O sea, no debemos ser como los monjes que se apartaban a un lugar para no ver a nadie y estar separados del mundo. No, no podemos hacer eso. Sino que la exhortación de Pedro es que usted y yo tengamos una mentalidad de peregrinos y que no nos adaptemos o no nos conformemos al estilo de vida que vive el mundo, a la manera en que el mundo piensa, a las cosas que el mundo enseña, a las filosofías, las ideologías, las religiones, el sistema de creencias y valores del mundo. Es el mismo consejo que dio Pablo en Romanos 12 y 1, cuando él dijo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen. O sea, cada cristiano debe verse a sí mismo como un peregrino de Dios, viajando a casa, viajando a nuestro lugar. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, yo me voy y voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén? O sea, Jesús está preparando un lugar, nosotros somos peregrinos en esta tierra, viajando a casa. Y mientras estemos aquí debemos luchar contra el mundo, nuestra carne y el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice 1 de Juan 5 y 19, porque sabemos que somos de Dios y todo el mundo yace bajo el poder ¿de quién? Del maligno. O sea, este mundo, amado hermano, está bajo el poder de Satanás por permisión divina. Este mundo está bajo el poder de Satanás. Bien.
Y en este mundo solo existen dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Según 1 de Juan 3:10. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. También llamados los hijos de desobediencia en Efesios 5:6. Dos posiciones. Dos posiciones. Toda persona nace en Adán, por tanto toda persona nace como hijo de desobediencia, hijo del diablo. Y hasta que no recibe a Cristo por la fe y es transformado, es en ese momento, como dice la Escritura en Juan 1:12, que a todos los que reciben a Cristo por la fe, Dios les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Antes de eso, toda persona es un hijo de Satanás, un hijo de desobediencia y está en rebeldía hacia Dios. ¿Bien? En rebeldía hacia Dios. El mundo es un enemigo del cristiano. Este mundo es un enemigo del cristiano. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el control de Satanás y está en rebelión y oposición directa contra Dios. Y tenemos que entender eso. Estamos enviando a nuestros hijos a las escuelas, un sistema educacional que no es cristiano. Estamos exponiendo a nuestros hijos a la televisión, el cine, la internet, que no es cristiano. Y todo lo que enseña, todo el sistema de valores que enseña, es antibíblico. Lo que usted y yo oímos la mayor parte del tiempo es en oposición a Dios. Vivimos en un mundo que está promoviendo constantemente la oposición a Dios. Este mundo, amado hermano, es una feria de la vanidad. Una feria de la vanidad. ¿Bien? Nosotros formábamos parte de él. Éramos parte de este mundo. Estábamos bajo el dominio de Satanás. Pero recuerde que en la salvación, dice Colosenses 1:13, Dios nos trasladó del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice Colosenses 1:13. O sea, posicionalmente, el día que una persona recibe a Cristo por la fe, ese día Dios lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo. ¿Entiende eso? Posicionalmente, usted y yo hoy somos parte del reino de Dios. Estamos con Cristo, donde Él está. Esa es nuestra posición. Esa es nuestra identidad. Si alguien le pregunta, ¿qué es usted? Yo soy cristiano, porque estoy en Cristo. ¿Bien? Por tanto, no debemos conformarnos a este mundo, porque como dijimos, este mundo es una feria de la vanidad y mucho de lo que ofrece puede parecernos atractivo. Y sabe, Satanás apela, dice 1 de Juan 2:16, que Satanás apela a la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida para seducirnos a pecar. Satanás apela a la pasión de la carne. ¿Qué es la pasión de la carne? Es la naturaleza humana caída y pecaminosa. Esa naturaleza con la que todos nosotros nacimos. Porque todos nacimos en Adán. Nacimos muertos, dice Efesios 2, en nuestros delitos y pecados. Esa naturaleza caída que está en nosotros. Él apela a esa naturaleza, invitándonos a satisfacer los apetitos corporales ilícitos que están fuera de la voluntad de Dios. O sea, nos dice, haz lo que sientes, haz lo que te gusta, ¿verdad? También recurre a la pasión de los ojos, poniendo ante nuestros ojos cosas atractivas para seducirnos a pecar. ¿Sabe que eso fue lo que sucedió con Eva? Vio el árbol, le llamó la atención, y comió de él. Y con ello trajo el pecado a la raza humana. Eso mismo fue lo que le sucedió a David.
Recuerda el primer salmo que leímos al principio, Salmo 51, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ese salmo, David lo escribió después de haber pecado con Betsabé. David estaba en un lugar, en la azotea del palacio, y miró y había una mujer bañándose y la vio y la llamó. Al verla, se dejó seducir por el pecado y eso trajo consecuencias graves para su vida. La pasión de los ojos. ¿Cuántas veces vemos cosas que nos llaman la atención? Sabemos que no son buenas, sabemos que Dios las prohíbe, pero nos dejamos seducir por nuestros ojos. Y también acude a la arrogancia de la vida, a inflar nuestro ego, nuestra arrogancia, alimentar nuestro orgullo. Yo soy mejor porque tengo un título, o yo soy mejor porque tengo una posición, o yo... ¿Sabe que el orgullo es la razón por la que Satanás cayó del cielo, verdad? La Biblia dice claramente que todo aquel que se exalta a sí mismo, se enorgullece a sí mismo, será humillado. Y que todo el que se humille, ese será exaltado. Debido a que el sistema de valores de este mundo es controlado por Satanás, debido a que todo el sistema de valores de este mundo es controlado por Satanás, los cristianos, como peregrinos espirituales, debemos evitar dejarnos seducir por sus engaños. El mundo ofrece cosas que parecen atractivas o que son atractivas y que prometen y te prometen gozo, alegría, paz. Y eso es lo que todo el mundo está buscando, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos todos nosotros? Queremos ser felices, queremos estar bien, queremos estar alegres. Y eso es lo que promete el pecado, pero no es eso lo que realmente te ofrece. Y es por eso que cada cristiano debe estar batallando contra su carne y el mundo en el que está. Y Satanás. Debemos tener una batalla, no debemos dejarnos seducir, ¿verdad? No debemos dejarnos controlar por el sistema de valores del mundo. Eso fue lo que dijo Pablo, por ejemplo, en Romanos 12:2 dijo, y no os adaptéis o no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable o agradable y perfecto. ¿Bien? ¿Lo vio ahí? ¿Sabe? Este mundo, cuando Pablo habla de este mundo ahí, se refiere al sistema de creencias y de valores del mundo. ¿Bien? Estamos viviendo un tiempo en el que todo lo que se enseña es antibíblico, prácticamente. Antibíblico. Y Pablo dice, no se adapten o no se conformen. En otras palabras, cuando Pablo dice no se adapten o conformen, se refiere a personas que están en la iglesia, pero que están actuando, exteriormente están actuando como mundanos. O sea, es cuando uno está en un centro de trabajo, digamos, voy a poner un ejemplo nada más, y empieza a actuar como mismo actúan los incrédulos, hablar como hablan ellos y hacer las mismas cosas que hablan. O sea, se está adaptando al estilo de vida de personas que no son cristianas. ¿Bien? Los cristianos hemos sido transformados por Dios. En la salvación, Dios vino a habitar en nosotros. Y es por eso que debemos manifestar externamente nuestra nueva naturaleza redimida. Debemos comportarnos como santos, como dice 2 Corintios 3:18 y Efesios 5:18. Y Pablo dice que debemos renovar nuestras mentes. La renovación de nuestras mentes solo puede ocurrir cuando el Espíritu Santo, amado hermano, cambia nuestra forma de pensar. ¿Cómo? Mediante el estudio y la meditación constante en las Escrituras. O sea, usted no va a renovar su mente si nunca lee la Escritura.
si nunca medita en la Escritura? Bien, ese es el instrumento que Dios usa. Dios usa esa lectura y esa meditación para renovar nuestras mentes. Y la mente renovada es saturada y controlada por la palabra de Dios. La mente renovada es saturada y controlada por la palabra de Dios. Eso es lo que caracteriza al creyente genuino. Y es solo mediante esa renovación santificadora que el cristiano, como un peregrino espiritual, se vuelve suficientemente sensible para discernir el comportamiento que es voluntad de Dios en cada situación. ¿Entendió eso? Es cuando su mente ha sido renovada y cuando el Espíritu Santo está obrando en usted, que usted se vuelve espiritualmente sensible y es capaz de discernir qué es lo que realmente Dios aprueba y qué es lo que no aprueba. Bien. Ahora, el punto que quiero que entienda es que como peregrinos espirituales en este mundo, no debemos tener amistad con el mundo. No debemos tener amistad con el sistema de valores del mundo. Eso es lo que dice Santiago en Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras. ¿Lo ven conmigo? Oh almas adúlteras. ¿Qué significa adulterio? Es cuando alguien que está en una relación de pacto, de matrimonio, engaña a su pareja. ¿Sí o no? Bien. Ahora piense, Santiago está hablando a los creyentes. Dice, oh almas adúlteras. Otra traducción puede ser, oh almas infieles. Bien. Note la pregunta que hace a continuación. ¿No sabéis que la amistad del mundo es qué cosa? Es enemistad hacia Dios. Dice a continuación, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye ¿qué cosa? Enemigo de Dios. ¿Sabe? Cuando Santiago está hablando aquí de infieles o de adúlteros, almas adúlteras, se refiere a cristianos que son profesantes, a creyentes que son profesantes, que asisten a la iglesia, quizás escuchen los cultos, quizás digan que les gusta la sana doctrina, pero tienen un profundo afecto por el sistema malvado de este mundo. Su corazón realmente está en las cosas de este mundo. La Biblia enseña que aquellos que tienen un anhelo profundo por las cosas de este mundo no han sido redimidos. No son creyentes genuinos. Eso es lo que dice 1 de Juan 2, 15 al 17. 1 de Juan 2, 15 al 17. Aquellos que aman el estilo de vida del mundo no han nacido de nuevo. Y Santiago nos advierte que no debemos tener amistad con el mundo. Y también la Escritura nos advierte que tampoco debemos amar el mundo. En 1 de Juan 2.15 dice, no améis el mundo, dice 1 de Juan 2.15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿qué cosa? El amor del Padre no esté en él. ¿Sabe? Cuando dice amar al mundo, el término amor aquí significa afecto o devoción. Afecto o devoción. ¿Bien? Dios y no el mundo debe ser el primer amor del cristiano. ¿Entiende eso? Y nuestras actitudes y la manera en que nos comportamos demuestra realmente dónde están nuestros afectos y nuestras prioridades. Dios y no el mundo debe ser el primer amor y debe tener el primer lugar en la vida del cristiano. Déjame preguntarte, ¿es el reino de Dios y su justicia una prioridad para ti en tu vida? ¿Realmente es el reino de Dios una prioridad para ti? Usted y yo como cristianos, nuestra posición espiritual, somos ciudadanos del cielo.
Allí está nuestro hogar, allí está nuestro Padre, allí está nuestra familia de fe, allí está nuestra herencia eterna, allí está nuestra recompensa, allí está nuestro Señor, en quien tenemos que poner nuestros ojos espirituales. Allí debíamos anhelar estar. Después de explicarnos cuál es nuestra posición espiritual, Pedro nos enseña cuál debe ser nuestra prioridad como cristianos en esta tierra, en este mundo caído. Dice a continuación en la segunda parte del verso 11, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Lo ve ahí? Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Sabe? Nuestros deseos corporales no son malos en sí mismos. Nuestros deseos corporales no son malos en sí mismos, sino que son pervertidos por nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. ¿Entendió eso? ¿A qué me refiero? El hambre es una necesidad. Si usted no sintiera hambre, nunca comiera, y si no come, se muere. Por tanto, cuando usted siente hambre, es una necesidad fisiológica, ¿verdad? Y usted siente hambre y usted va y sacia esa hambre. Pero usted come para vivir y no vive para comer. El hambre, Satanás la pervierte y la convierte en gula. ¿Entiende eso? El sexo lo convierte en lujuria. El descanso lo convierte en vagancia. Y así pervierte esas cosas que son deseos naturales que Dios puso en nosotros, los pervierte y nos lleva a tratar de satisfacerlo de una manera que Dios no aprueba. Esa es la base de la seducción y es la razón del pecado. Por eso Pedro le llama aquí pasiones carnales. Pasiones carnales. Y las pasiones carnales, escuche bien lo que voy a decir, hermano, porque esto es importante. Las pasiones carnales dominan la naturaleza humana, caída en su alienación a Dios. ¿Qué significa? Las pasiones carnales controlan a la persona que no es cristiana. Vive para satisfacer sus apetitos carnales. El incrédulo vive para satisfacer su carne, sus apetitos carnales. Bien. Y Pablo describe que el creyente no debe dejarse satisfacer, no debe dejarse seducir, no debe dejarse controlar, sino que debe batallar contra ella. Pablo dice exactamente cuáles son esas pasiones carnales. En Gálatas 5, 19 al 21 dice, ahora bien, las obras de la carne, o sea, es la manera en que se comporta la persona caída, la persona que no es redimida, la persona que no está en Cristo. Fíjense, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. O sea, cuando usted la mira a la persona, usted puede verlo. Es fácil reconocer. Son evidentes. ¿Cuáles son? Las cuales son inmoralidad. ¿No vivimos en un mundo inmoral? ¿No estamos viviendo en un tiempo de inmoralidad? Usted mira el televisor, mira cualquier cosa y donde quiera puede ver una mujer prácticamente desnuda, una escena de sexo explícito en horario diurno. Es un desastre este mundo. El gobierno está promoviendo, el gobierno corrupto que tenemos, está promoviendo pervertir niños, enseñándole a cambiar el sexo a criaturas que no entienden todavía lo que es el sexo. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismo o herejía, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice a continuación? Fíjense, los que practican, o sea, los que viven esas actitudes como un estilo de vida, como un hábito. Los que practican el pecado como su estilo de vida. Y ahí está claro, Pablo lo dice clarito,
Los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. No importa que digan que vienen a la iglesia, no importa que digan que son cristianos. Si usted practica estas cosas como un estilo de vida, usted no va a heredar el reino de Dios. Porque Dios llama a toda persona que Él llama, lo justifica, lo santifica y lo glorifica. ¿Entendió eso? Por tanto, ningún creyente debe vivir según la carne. Porque vivir según la carne, como dice la Escritura, es ser totalmente controlado interiormente por el pecado. Vivir según la carne es ser totalmente controlado interiormente por el pecado. Y ese estilo de vida, a quien caracteriza es a la persona del mundo, a las personas que no han sido redimidas. ¿Bien? Ahora yo debo decirles algo aquí, y es que incluso los creyentes genuinos, aún los creyentes, somos asediados por pasiones pecaminosas. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Santiago 1, 14 y 15. Dice Santiago, sino que cada uno es, ¿qué cosa? Es tentado, ¿cuándo? Cuando es llevado, o ¿qué cosa? Y seducido, ¿por qué? Por su propia pasión. Fíjense, yo quiero que usted entienda, la gente dice, Satanás me obligó a pecar. Satanás no puede obligar a pecar a nadie. ¿Ok? Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o su propia concupiscencia. Y dice el verso 15, después cuando la pasión o la concupiscencia ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Yo quiero que usted vea ahí, la fuente de la tentación está dentro de nosotros mismos. ¿Entendió eso? La fuente de la tentación está dentro de nosotros mismos. Y son los apetitos, los deseos de nuestra vieja naturaleza, de nuestra naturaleza caída, de disfrutar algo que está fuera de la voluntad de Dios para satisfacer nuestra carne. ¿Bien? El término pasiones que utiliza ahí el apóstol, epitumía, denota un intenso deseo de cualquier tipo. O sea, podemos estar apasionados por cosas buenas, sin embargo, en el contexto, llamé apóstol a Santiago. Santiago no era un apóstol, por cierto. Era hermano de Jesucristo, pero no era un apóstol. Eso es un error. ¿Ok? Pero aquí, cuando se habla de pasiones, se refiere a los deseos pecaminosos de nuestra vieja naturaleza caída. Se refiere a la lujuria, a la codicia, a la concupiscencia. ¿Bien? Y fíjense, Santiago nos enseña que el pecado no es un acto, sino que es un proceso en el cual la persona empieza a sentir dentro de su cuerpo el deseo de, y entonces empieza a pensar cómo llevar a cabo ese deseo. Y después que empieza a pensar cómo llevar a cabo ese deseo, empieza a planificar cómo cumplirlo. Y finalmente lo hace. Por tanto, en ese proceso, para poder eliminar el problema, tienes que empezar a lidiar con la batalla cuando empiezas a pensar ese deseo. Cuando tú empiezas a alimentar ese deseo en tu mente. Ahí es donde tienes que ponerle límite, si no vas a caer, ¿verdad? Y fíjense, volviendo al texto de Pedro, Pedro dice que no debemos ceder a esos deseos. No debemos permitirnos el lujo de ceder a las pasiones, a los deseos, a las lujurias de nuestra carne. ¿Por qué? Dice Pedro, porque ellos combaten contra nuestra alma. Combaten. Combatir es ¿qué cosa? Es un término ¿qué cosa? Militar. ¿Entiende eso? Un combate. ¿Sabe lo que es un combate, cierto? No es un juego. ¿Entiende el punto? Y el punto que quiero que entienda es que la vida cristiana no es un juego, sino que es una batalla que debe ser librada. ¿Me escuchó? La vida cristiana no es un juego, es una batalla que debe ser librada. En el alma de todos los peregrinos espirituales se libra una enconada batalla entre el bien y el mal. El apóstol Pablo describió su experiencia en esta batalla en Romanos 7, 21 al 23. Dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley. Y cuando Pablo dice ahí la ley, no se refiere
a la ley de Dios, sino se refiere a un principio extraído de la experiencia. ¿Bien? Se refiere a algo que él veía en todo el mundo. Era algo que era evidente, ¿verdad? Que el mal está presente en mí. Y yo quiero que usted entienda, el mal está presente en usted y está presente en mí también. En todo ser humano somos propensos, somos propicios, ¿verdad? Porque es parte de nuestra naturaleza caída que le damos a Adán. Dice, porque en el hombre interior, y ahí se refiere obviamente, Pablo era un hombre redimido, se refiere a que él era un hombre que había sido transformado, había recibido vida espiritual. Dice, porque en el hombre interior, fíjense lo que dice, el hombre interior se deleita. ¿En qué cosa? Con la ley de Dios. O sea, con esa nueva naturaleza que hay en nosotros, se deleita en Dios, se deleita en las cosas de Dios, se deleita en leer la Escritura, en meditar la Escritura. ¿Bien? Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra. Fíjense nuevamente, ¿que hace qué cosa? Y esa ley está ¿dónde? En los miembros de mi cuerpo. ¿Bien? Que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace qué cosa. ¿Sabe lo que es un prisionero, verdad? Es alguien que está cautivo en una guerra. Alguien que es apresado en una guerra. ¿Bien? Me hace prisionero la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo está diciendo, en mí hay una batalla interior. Una batalla. En mi ser interior hay una nueva naturaleza que se deleita en hacer las cosas de Dios. Sin embargo, en mi cuerpo todavía hay una ley que me arrastra, que me motiva a actuar en pecado. ¿Bien? Los peregrinos cristianos tenemos una nueva naturaleza espiritual, dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa naturaleza nos capacita para amar las verdades espirituales. Es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Esa nueva naturaleza se deleita en la ley de Dios y nos habilita o nos capacita para actuar con santidad. De otra manera no había distinción entre un creyente regenerado y una persona que no lo es. O sea, es esa nueva ley, es esa nueva naturaleza y es el Espíritu de Dios obrando en nosotros el que nos capacita para actuar en santidad. Pero en nosotros, dice Pablo, está la ley del pecado. Es decir, la corrupción en la cual nacimos, que está presente en los miembros de nuestro cuerpo que aún no han sido regenerados. Y esos miembros de nuestro cuerpo hacen guerra contra nuestro deseo de obedecer la ley de Dios. Así que les voy a dar nada más rápidamente lo que dijo el gran predicador puritano John Owen. El gran predicador puritano Juan Owen dijo, si estás luchando contra el pecado, escucha bien lo que dijo, si estás luchando contra el pecado, estás vivo, ten ánimo, pero si el pecado te domina sin resistirlo, estás muerto, sin importar cuán vivo este pecado te haga sentir. Ánimo, santo en guerra. En otras palabras, si usted no siente una batalla diaria con el pecado, usted no está vivo espiritualmente. ¿Me escuchó? Usted no es salvo. La tentación de volver a nuestra antigua forma de vida es inmensamente fuerte. No sé cuántos han leído el Antiguo Testamento, pero eso fue lo que le sucedió a los israelitas, ¿verdad? En el peregrinaje por el desierto. ¿Recuerdan los israelitas cuando iban en su peregrinaje por el desierto? Ellos continuamente decían, ojalá y pudiéramos volver a Egipto, donde estaban esclavizados. Y querían volver, ¿sabe por qué? Simplemente por comer un poco más de carne o por comer, o sea, ser esclavo por comer algo. Tal es la desastrosa condición a la que nos arrastra el pecado. Pero Pedro nos advierte que debemos resistir la tentación por sus consecuencias. Ya estoy acabando, hermano, no se me desespere. Debemos resistir la tentación, las tentaciones por sus consecuencias. Porque, escúcheme bien, aunque esos deseos pecaminosos
nos den gratificación temporal inmediata, dice Pedro, no cesan de pelear contra nuestras almas. ¿Sabe lo que? Te lo voy a decir de otra manera. Esos deseos pecaminosos, esos deseos que hay en nosotros pecaminosos, nos atraen como mismo un pez es atraído y seducido por un cebo a morder el anzuelo. Si el pez supiera que debajo del cebo está el anzuelo que lo va a cautivar y le va a costar la vida, no picaría el cebo, ¿cierto? Pero como el pez no razona, sino que actúa por instinto, cuando él ve el cebo, enseguida va y pica. Y ahí mismo el pez se convirtió en pescado, ¿verdad? Y alguien se lo come. Ahí mismo murió, ¿cierto? Y Pedro dice aquí, ¿sabes qué? Esas pasiones que tú sientes dentro de ti, en tu cuerpo, son así mismo, son como el cebo debajo del anzuelo. Te prometen satisfacción, pero están batallando contra tu alma. Y el alma aquí se refiere a la persona en la totalidad. O sea, el punto de Pedro es que si cedemos a esos deseos pecaminosos, obviamente el pecado no puede causar la muerte espiritual del creyente, porque la Escritura dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, no va a ser condenado, ¿verdad? Pero sí puede producir, sí puede llevarnos a nosotros, escuche bien lo que voy a decir, a la disciplina de Dios, al castigo de Dios, al juicio de Dios, como mismo le ocurrió a los israelitas en el desierto, en su peregrinaje. Puede conducirnos a la muerte física, como dice 1 Corintios 11:30 o 1 Juan 5:16. ¿Entendió eso? Dios puede castigar a sus hijos. Y es por eso que Pedro declara que nuestra prioridad debe ser conquistar y vencer esos deseos pecaminosos con los que luchamos día a día. La vida piadosa, escuche bien lo que voy a decir, amado hermano, ya estoy acabando, no se me desespere. La vida piadosa siempre comienza con el abandono del pecado. Dice Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis ¿qué cosa? Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿lo ve ahí? Pablo dice en ese verso que es el Espíritu Santo el que nos provee el poder para estar continua y gradualmente matando o mortificando el pecado. ¿Entendió eso? O sea, el instrumento que Dios nos ha dado para luchar contra esos deseos pecaminosos es el Espíritu Santo. Y es con la ayuda del Espíritu Santo que tenemos que continuamente estar matando o mortificando el pecado. El deber de mortificar el pecado es suyo, es mío, es nuestro. Pero el éxito y la gloria es del Espíritu Santo. ¿Bien? Si alguien entiende lo que estoy diciendo con mortificar el pecado significa no ceder a las demandas de nuestra vieja naturaleza, no ceder a nuestros deseos carnales, sino más bien someterlos para tener libertad sobre el pecado y vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Bien? Los deseos y apetitos naturales del cuerpo físico, los deseos y apetitos de nuestros cuerpos físicos tienen que ser disciplinados para que ellos sean nuestros siervos y no nuestros amos. O sea, que la carne no nos controle, sino nosotros controlarla a ella. La mortificación del pecado no consiste, amado hermano, en únicamente evitar las acciones externas. O sea, no se trata solamente de evitar el pecado externamente, sino de evitar el pecado en nuestras mentes, en nuestras almas. Debemos tratar de que nuestras mentes, nuestra alma, nuestro corazón se deleite en Cristo y esté sujeto a su señorío. Ahora, no podemos disfrutar, escucha bien, no podremos disfrutar de una comunión íntima con Dios sin mortificar los deseos de la carne. La mortificación del pecado es un proceso, déjame decirte, que va a durar toda la vida.
Hoy puedes tener éxito, mañana puedes caer, pero tienes que seguir tratando. El medio que usa el Espíritu Santo para llevar a cabo ese proceso es nuestra obediencia fiel a la Escritura. Recuerda lo que dijo el salmista, ya estoy acabando con esto, Salmo 119:11 dice el salmista, Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti. O sea, la palabra de Dios es el remedio que nos ayuda, cuando la atesoramos en nuestro corazón, nos ayuda a vencer el pecado. Como peregrinos debemos tener una cosmovisión bíblica, debemos obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, amado hermano, debe ser nuestra norma de fe y conducta. Y solo debemos creer lo que ella nos enseña, amar lo que ella nos ordena, odiar lo que ella prohíbe y hacer lo que ella manda. Porque como dijo el gran predicador puritano John Milton, quien puede refrenarse del vicio, considerar todos sus cebos y aparentes placeres y aún así abstenerse de ellos, distinguiendo y prefiriendo lo que es verdaderamente mejor, es un genuino peregrino cristiano. Hermanos, oremos juntos para que Dios nos permita vivir piadosamente en este mundo como peregrinos espirituales. Señor, te damos gracias porque en tu palabra tú nos enseñas que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Ayúdanos a entender estas verdades y, Señor, permite que podamos disciplinar nuestros cuerpos y podamos vivir de una manera en este año que te traiga gloria, Señor. Que este sea un año en el que como iglesia esta sea una de nuestras prioridades, vivir como peregrinos y extranjeros, haciendo tu voluntad y buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.